Bueno, vamos a regresar a nuestro estudio de los domingos en la noche. No lo voy a decir solamente crianza, sino el estudio de los domingos en la noche porque es para todos. Y por supuesto que es para los padres. Para nosotros es una bendición escuchar los niños quejándose. Para nosotros es una bendición saber de que los niños están en medio de nosotros. Hay muchas mujeres embarazadas que ya también vienen con estos pequeñines. Estamos muy animados que esto es una realidad en esta iglesia, que hay niños y vienen más niños. Y para nosotros también es un reto para aquellos que son padres y para nosotros que somos parte de la comunidad también para ayudarles en su crianza. Para eso estamos acá, para ayudar también a los padres en esa crianza de sus hijos. Y eso es lo que estamos haciendo. Y vimos algunas cosas ya la semana pasada. ¿Recuerdan 4 compromisos que deben hacer los padres? Al final, esos 4 compromisos los deben hacer todos los cristianos. El compromiso con el Señor Jesucristo, y eso significa la sumisión a su señorío, al señorío de Cristo, que Él es todo en su vida, Él es el Rey y por eso se somete a Cristo y obedece todo lo que Él le pide. También un compromiso con su cónyuge, si lo recuerdan. Hay unas relaciones que tenemos y nosotros tenemos una relación exclusiva con nuestros cónyuges. Es exclusiva en todo sentido. En algunas ocasiones, algunas personas cuando entran en una relación ya para casarse, estas personas dejan de hablarle a todos, o sea mujer o sea hombre, dejan de hablarle a todos los demás simplemente porque se van a casar. Amén a eso. Ya no necesitan, la relación es exclusiva con su cónyuge. Y eso es importante mantenerlo presente. Y además los roles, porque hay unos roles que son los roles de cada uno, tanto para el hombre como para la mujer. Hay unos roles descritos en las Escrituras y debemos no solamente saber cuáles son, sino ejecutar esos roles que Dios nos ha dado. Además hay un compromiso con la familia, hay que ser mayordomos, somos los mayordomos de lo que nos ha dejado el Señor por medio de su palabra y somos mayordomos en el discipulado de nuestros hijos. Eso es muy importante. Mis hermanos, la fuerza de la iglesia toda depende de los individuos y por supuesto de las familias. Por eso es tan importante hablar de esto. Las familias son el centro de la iglesia. Y recuerden, los líderes de la iglesia también son evaluados, son escogidos y evaluados de acuerdo a cómo lleven sus familias. Esto es muy importante. Por eso nosotros hacemos acá una lista que la hacemos cada año. Este año, no sé cuándo va a salir, pero sale una lista de todas las personas que sirven dentro de la iglesia para que todo el mundo mire y diga, este hombre sí lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Si hay alguien que no tiene el carácter para servir, entonces es preferible que no esté, porque deben ser ejemplo, no solamente con la congregación y diciendo, sino haciendo, y eso involucra a la familia. Deben llevar unas familias que sean ejemplares, que sean ejemplo. Es muy importante. Si no son buenos líderes en las familias, pues no son buenos líderes en la iglesia. Así es como se miden. La fuerza del liderazgo de la iglesia depende principalmente del lugar que tiene Cristo en sus vidas, en el corazón de sus vidas, en el corazón de sus padres, y por eso nosotros hacemos tanto énfasis, porque la integridad de la vida cristiana depende y es mostrada de acuerdo a cómo viven con sus hijos. Y si nosotros aquí en la iglesia descuidamos la enseñanza bíblica en relación a las familias, no estamos cumpliendo con la responsabilidad de la iglesia. Ese es uno de los compromisos, el compromiso con la familia. Y también tenemos el compromiso con otros, con la iglesia. Cada uno tiene un compromiso con la iglesia, con el mundo, los que están afuera. Tenemos vecinos, tenemos personas que están cerca de nuestras casas o aquí en la iglesia. Ahora pasamos más tiempo aquí dentro de la iglesia y seguramente hay algunos que o les gusta o no les gusta que estemos cerca, pues es mejor que les guste.
No porque nosotros nos portemos mal, es porque lo vamos a hacer bien, vamos a ser ejemplares en el trato con las personas alrededor. ¿Por qué? Porque es la manera que Dios nos muestra, es un compromiso de cada uno de los padres, compromiso con los otros. Y hoy, en adición a las prioridades, esas son las prioridades de los padres que ya vimos la semana pasada, hoy tenemos y vamos a discutir la meta de los padres. Dios nos ha dado principios en las Escrituras y nos ha dado no solamente los principios, sino nos ha dado el poder del Espíritu Santo para permitirnos ser padres cristianos que alcancen esas metas descritas para cada uno. Metas que es primordial no solamente describirlas, sino saber cómo es que se pueden alcanzar. Y por supuesto esto tiene que ver con las familias, porque recuerden entonces que ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, y esto involucra la enseñanza con los hijos. En 2 de Pedro 1 dice que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Por eso es que podemos ir, tenemos una herramienta que son las Escrituras para ir a ellas. Eso es lo que Él nos ha dado, la Biblia. Entonces tenemos esta herramienta para la crianza. Y este conocimiento del que habla Pedro a través de una comprensión de las verdades encontradas en las Escrituras. Noten cómo lo dice o lo describe el salmista. El Salmo 19, si quieren ir allí, el Salmo 19, versículo 7, Salmo 19, versículo 7 dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Y los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Esto es lo que encontramos en las Escrituras. Esta es la verdad que nos ha dado. Aquí tenemos los preceptos, tenemos los testimonios, tenemos los mandamientos, tenemos inclusive los juicios. Todos estos son las herramientas. Y por eso todos los padres cristianos necesitan saber que la manera piadosa de criar a sus hijos se encuentra en las Escrituras. Ese es el secreto. La Escritura nos equipa para toda buena obra, y esto es una buena obra. Filipenses dice, en 2:13 dice que Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito, y lo hace por medio del Espíritu, por medio de las Escrituras. Y sabemos que los no redimidos no viven para glorificar al Señor. Ellos, los no redimidos, suelen simplemente beneficiarse superficialmente de seguir los principios bíblicos. Estos principios son generales, universales para todos. Algunos toman, los que están afuera, toman los que les parecen, y eso es simplemente la gracia de Dios. Les permite tomar esos principios. Pero el poder transformador de los principios bíblicos solo puede ser comprendido, realizado y practicado con la bendición por aquellos que pertenecen a la fe en su Hijo, es decir, a los padres redimidos. Es una bendición que tenemos esos principios. Y 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Y aquí vamos a hablar de exactamente eso, de que tenemos unos principios para los que son creyentes, para aquellos que han puesto su fe en Cristo, para aquellos que han reconocido que Dios es perfecto, que nosotros no somos perfectos, que Dios ha enviado a su Hijo como aquel que va a redimirnos de nuestros pecados y que debemos arrepentirnos y creer. Para estas personas que han creído, que han sido redimidos, es que estos principios son. Así que los creyentes, si los creyentes cumplen
cumplen todos los principios que estamos aquí aprendiendo. Si siguen estas enseñanzas bíblicas, va a producir efectos, resultados buenos en el hogar, en la crianza. Y si en ese hogar donde el esposo, el padre, es el principal proveedor y líder, recuerden que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. 1 Corintios 11:3 y 1 Timoteo 5:8. Él es el líder, el hombre es el líder. Además de ser el líder, es el proveedor. Pero si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces hay unas responsabilidades para el hombre. Es un proveedor, es un líder, es un protector. Y la prioridad de la esposa es ser la madre del hogar y de la familia. Tito 2:4-5. Tito nos enseña que las mayores deben enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos y a amar a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pueden haber buenas intenciones de alguien de aplicar la sana doctrina a la vida familiar, pero las buenas intenciones no bastan. Tiene que hacerlo realmente, porque muchas promesas y bendiciones bíblicas se perderán cuando los padres, o se pierden cuando los padres no cumplen con esta estructura divina básica de los roles y responsabilidades. Su propósito final como creyente es glorificar a Dios. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambiciamos serle agradables, 2 Corintios 5:9. Entonces, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta de la crianza de los hijos para que cumplamos ese propósito final? La meta de la crianza es ser un instrumento, escuchen esto, ser un instrumento fiel en las manos de Dios para activamente criar a su hijo de acuerdo con los principios bíblicos. Se lo repito, ser un instrumento fiel en las manos de Dios para activamente criar a su hijo de acuerdo con los principios bíblicos. Y para lograr ese objetivo podemos dividirlo en dos factores. Primero, hay que entender la visión que Dios tiene del hombre. Y segundo, hay que entender las instrucciones que Dios le da al hombre. Primero, entonces, la visión que tiene Dios del hombre. Eso lo debe tener claro en su mente, completamente claro. El hombre no es bueno. Naturalmente no es bueno. Por el contrario, el hombre es corrupto. Y la psicología nos quiere hacer creer lo contrario. Tenga en cuenta estas opiniones de 3 conocidos psicólogos. Freud dice, el hombre es un animal instintivo, con 2 instintos principales, el amor y el odio, dice él. No distorsione la personalidad del niño oponiéndose a los impulsos básicos que él pueda tener. ¿Cómo así? ¿Cómo vamos no a oponernos al instinto básico que sí tiene el hombre de odio? ¿Cómo no nos vamos a oponer? Pero él dice que no se opongan. Skinner, otro, dice, el hombre nace como con una pizarra en blanco, una pizarra en blanco, un tablero en blanco. El ambiente programa ese tablero en blanco y los padres solo necesitan manipular el ambiente y así condicionar al hijo. Rogers dijo, otro psicólogo, dice, el hombre es una flor que se desarrolla si tiene la oportunidad de autoactualizarse. El niño se automotiva debido a la bondad inherente que tiene adentro. El hombre es básicamente un pequeño Dios. Esos son los psicólogos. Si damos a los niños la libertad para ponerse en contacto, dice él, en contacto con sus sentimientos y autoactualizarse, él va a florecer. Eso es una mentira. El objetivo del hombre natural es sentirse bien consigo mismo. Eso es lo que estos hombres están diciendo. Esta perspectiva no es bíblica y se ha infiltrado dentro de la iglesia y ha engañado a muchos creyentes, creyendo que eso es lo que tenemos que hacer. Tanto así que hay iglesias inclusive que animan a las personas a estudiar psicología para que se puedan ayudar ellos y puedan ayudar a otras personas.
Pero la escritura es clara, está en contraste directo. Las escrituras nos dan una visión clara de quién es Dios y de quién es el hombre. Y no es que sea bueno, sino que el hombre es naturalmente malo. La Biblia da evidencia clara de que todos los hombres son pecadores. Romanos 3:10 lo dice: no hay un justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El pecado afecta a toda la humanidad, afecta su voluntad. La voluntad, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Dice Juan 8:38, afecta la mente, afecta el entendimiento. Toda intención de los pensamientos de su corazón era solo siempre hacer el mal, dice Romanos 8:7. Y los afectos, las emociones, Romanos 1:24. Y 1 Timoteo 6:10 dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. La manera de hablar y el comportamiento, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre, dice Marcos 7:21. No hay ningún aspecto de la naturaleza humana que esté libre de pecado. Entonces, hay una depravación total. Claro que no todos somos, o no todos los hombres son igualmente malos, pero todos están totalmente incapaces de librarse de la culpa del pecado y establecer una relación con Dios. La culpa es una posición basada en acciones tomadas u omitidas, no solo en emoción. Y esa es la condición pecaminosa a la que un niño entra a este mundo. No es necesario enseñarle a un niño a pecar, a mentir, a ser egoísta o a hacer lo malo. Ellos lo saben. Esas cosas surgen naturalmente de un corazón pecaminoso. El salmista, en 58:3, David, no deja dudas sobre esto cuando habla de la depravación. Dice: desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Desde la matriz, no han nacido, ya son corruptos. Incluso en el vientre hay un distanciamiento, hay una separación entre Dios y el hombre. Cuando un bebé sale del vientre se va a desviar, manifestando ese corazón pecaminoso en algún momento. Tenemos 2 nueras con mi esposa. Entre hoy, esta noche y mañana van a dar a luz a 2 lindos pecadores. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. Este versículo no significa que el acto sexual fue pecado, ya que la Biblia exalta el aspecto físico del matrimonio. Está diciendo que en el mismo momento en que la vida humana es concebida, esta vida humana es de un pecador por naturaleza. Y a medida que el niño se desarrolla dentro del útero, desarrolla las capacidades físicas y mentales capaces de cumplir esas intenciones pecaminosas en su corazón. De hecho, pues puede que un niño a veces pueda pensar o actuar de una manera relativamente buena. Pero eso no quiere decir que no existe la depravación total. Y aunque sea bueno, nunca podría acercarse a una total rectitud y a una santidad perfecta por lo cual pueda presentarse delante de Dios. Todo niño está completamente caído y por lo tanto necesita la redención, de modo que se le debe enseñar acerca de Dios, acerca de su naturaleza, acerca de su ley, acerca de su amor y acerca de su perdón. Y se le debe mostrar en la Escritura su condición pecaminosa y los efectos horribles en el tiempo y en la eternidad de su pecado. Y que ninguna obra, hay que enseñarle que haga lo que él haga o comportamiento externo puede ganar su salvación. Efesios 2:8 nos lo dice, no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces se le debe enseñar
a confiar en Jesucristo como su Salvador, como su Señor. Y la Escritura enseña que el corazón es el centro del control de la vida. Génesis 8:21, allí Dios declara: la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. La raíz del mal está en su corazón. ¿Por qué? Porque quiere satisfacer sus propios deseos. Proverbios 4:23 dice: la vida de una persona es el reflejo de su corazón. Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Todos estos males, todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Así que el tema de la crianza de los hijos es un tema principalmente interno, es un tema del corazón, no es un tema de comportamiento, es un tema del corazón. La preocupación de los padres debe ser ayudar al niño a entender su pecado, a través de exponerles la ley de Dios y cómo esta ley revela un corazón engañoso, desesperadamente perverso, como dice Jeremías 17:9. Un niño debe entender el trágico resultado de su pecado en esta vida y también el castigo futuro en el infierno. Esa enseñanza le va a llevar a la cruz de Cristo y resalta la necesidad y la obra del Salvador. 2 Corintios 5:15. Una vez salvo, un niño una vez salvo, en ese momento ya puede empezar a tratar con los aspectos de su corazón. Y en ese momento va entonces a arrepentirse del pecado y entonces va a obedecer la palabra de Dios desde un corazón humillado que conduce a la santificación progresiva, haciéndose cada vez más como Cristo. La crianza de los hijos, por lo tanto, debe centrarse en Cristo. Lo primero es la salvación de un niño y luego su santificación. Los padres y madres necesitan llevar a sus hijos a enfrentarse continuamente con su propio pecado y volverse a Jesús a través de la fe en su sangre derramada. La resurrección es la única esperanza, dice 1 Corintios 15:3. Es solo en Cristo que el niño que ha experimentado la convicción del pecado puede encontrar esperanza, perdón, salvación y poder para vivir una vida que le agrade a Dios. Y solo después de la regeneración, el Espíritu que mora en él, forma en este niño y manifiesta en este niño una virtud o las virtudes, el fruto genuino del Espíritu Santo. Puesto que la crianza cristiana no solo se refiere a la conducta del niño, sino a su salvación y a su santificación. ¿Qué dice entonces la Biblia? O lo que dice la Biblia es la manera de cómo vamos a alcanzar esa meta. Lo primero que tiene que hacer es reconocer que sus hijos son unos pecadores. Y el segundo punto es entender las instrucciones que Dios da para los padres. Y Efesios 6:4, allí tenemos las instrucciones. Pablo lo dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Aquí está, esta es la directiva. Esto es lo que nos va a ayudar, que les va a ayudar a alcanzar el objetivo de ser padres fieles y bíblicos. Es cierto, los padres no son infalibles, pero son la principal fuente de autoridad y fuente de entrenamiento que un niño pueda tener. Es lo que Dios le da a los hijos. Este siempre ha sido el patrón y este siempre ha sido el fundamento y este siempre ha sido la esencia. ¿Cuál es la esencia de esa dirección de Dios? Efesios 6:4 nos lo acaba de dar. Tenemos esa palabra clave, criadlos. Ese término criar lleva la idea de madurez, de proporcionar madurez, de apoyar, de levantar en madurez. Aquí Efesios 6:4 transmite el cuidado tierno del niño, proporcionando lo que el niño necesita para crecer hasta la madurez. Es decir, que los niños necesitan disciplina e instrucción. Y eso es tener cuidado de ellos. Eso es amarlos.
Cuando los disciplina, cuando los instruye, les está criando, y eso es amarlos porque los está trayendo hacia arriba, los está ayudando a que maduren. Los niños necesitan esa disciplina. Eso es tener cuidado de ellos. Y en el idioma, en el griego, esta palabra está en voz activa. ¿Eso qué significa? Que los padres los crían. Ellos no se crían a ellos mismos. Ni tampoco la sociedad los cría. Nosotros aquí en la iglesia no somos responsables de criar a sus hijos. Aquí les ayudamos, pero la responsabilidad está en los padres. Porque no son los externos, sino padres, ustedes son los responsables de criar a sus hijos. Son los padres. Por eso enseñe al niño el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará. Proverbios 22:6. Es una elevada visión del hombre mundano de sí mismo cuando no se hace así. Si un padre es un padre pasivo, está negando la depravación de sus hijos. Dice, bueno, ellos se van a criar por ellos mismos, algo va a pasar, no necesitan hacer algo. Hay algunos que inclusive siendo cristianos no creen en la depravación de los niños. Por su crianza, por la forma como lo hacen, lo reflejan, que no creen. Y la Biblia nos enseña que el niño no es neutral. Nos enseña que cualquier aspecto de su deseo de agradarse a sí mismo o gobernarse a sí mismo no es neutral. Él es un pecador. Por lo tanto, se requiere trabajo, un trabajo arduo, duro, de parte de los padres para criarlos. No hay lugar para tener un padre pasivo. Esto de la crianza no es de flojos, es un trabajo duro. Un padre pasivo carece de sabiduría. Un padre pasivo no estudia la palabra de Dios y falla en orar según lo que nos instruye la misma palabra. Este acercamiento pasivo de la crianza resulta en excusas. A veces, como no quieren hacer el trabajo, entonces dice, bueno, esto es un momento, esto es simplemente una etapa pasajera. El niño lo va a superar, ya no tenemos, yo sé que algún día él va a crecer y ya no se va a comportar de la misma forma. O culpa su mal comportamiento a las circunstancias. Oh, es que está lloviendo, está haciendo sol, o está enfermo, o es que está enfermo. No, es el niño está enfermo y por eso no puede cumplir sus obligaciones cuando el niño está enfermo. O inclusive hay demonios, algunos pueden decir, están por todas partes. O algún trastorno, o algún síndrome. Y entonces se vuelven pasivos. ¿Por qué? Por su propio pecado, por su pensamiento equivocado. Y no quieren hacer el esfuerzo, son perezosos. Hay que hacer un esfuerzo. O están demasiado ocupados con otras cosas. Y esas sí crecen. Hay unos que son unos expertos en sus hobbies. Oh, eso sí, yo cada día mejor en lo que yo me gusta hacer, los pasatiempos, incluso en el ministerio. O niegan que él sea. Que no, es que mi hijo no es malo. No. Mi hijo no podría hacer algo así. Tenemos aquí un grupo de 40 o 70, bueno, ahí dependiendo el día, la cantidad de niños que tenemos. Y hay unos que terribles. Y vamos a sus padres y dicen, no puede ser, eso, mi hijo, nunca. Nosotros todos somos una familia cristiana. ¿Cómo me va a decir eso de mi hijo? Están totalmente sorprendidos, demasiado impresionados para aceptar lo que el niño en realidad es. Excusan sus malos comportamientos porque creen que sus hijos son muy lindos. Creen que son demasiado jóvenes para aprender, todavía no necesitan aprender, pero mis hermanos, no se dejen engañar. El éxito en otras áreas como los negocios no le van a ayudar en la crianza de sus hijos. ¿Recuerdan a Samuel? El gran juez. Líder militar, vidente, profeta, hacedor de leyes, de reyes, sacerdote, siervo leal de Jehová. Tenía 3 situaciones terribles con sus hijos. David era un rey según el corazón de Dios y sin embargo fue un triste ejemplo de ser un padre pasivo y despreocupado. David era considerado el rey militar y
músico y sin embargo un padre muy malo. Segunda de Samuel 13:1 al 39 dice que Amón viola a Tamar, David no hace nada y por ello Absalón mata a Amón. Luego en segunda de Samuel 15:9 Absalón trata de tomar el reino, de quitárselo a su padre. Así David cosecha más consecuencias de su pecado. Y luego en Primera de Reyes 1:5 al 31, David no se opone a Adonías, quien dice que era el rey. Sus hijos están tomando el control y él pasivo ahí, tranquilo. Así que para evitar estas cosas, debe perseguir activamente la tarea de educar a sus hijos, especialmente el padre. No diciendo que el papel de la mamá no sea crucial, pero aquí en Efesios 6:4 nos los muestra, ahí está el plural y los describe como ella también involucrada en la crianza de los hijos. Pero prácticamente hablando, ella está con los hijos más, pero los papás son los responsables. Todo lo malo que sucede en la casa es responsabilidad del padre, porque es el líder. Los papás tienden a descuidar ese deber y necesitan estímulos adicionales. A muchos padres tienden a ser muy tímidos en esta área y por eso abdican de esa función de crianza. Y los papás son directamente responsables ante Dios porque hacen parte de esa estructura de liderazgo. A veces delegan eso, pero ni siquiera supervisan que han delegado esa tarea. Los papás tienden a pensar que su trabajo termina cuando llegan a la casa. Ya llegué a la casa, ya terminé el trabajo. De pronto hay que recordarles y ponerles un letrero y decirles, está entrando al campo misionero en la pura puerta. Decirle, ahora a trabajar, porque esta es su misión. Además de que ese verbo está en activo, criarlos, está en presente. Eso transmite una acción continua, es decir, no hay descanso, no se detenga. La crianza de los hijos es un trabajo permanente, pero si lo hace constantemente es manejable. Si espera hasta más tarde, cuando cree que ya están listos, bueno, va a estar en problemas porque la tarea va a ser abrumadora, mucho más grande. El día que usted envía a sus hijos, si los envía a un jardín, y algunos niños en ese momento, por ejemplo, no pueden amarrar sus zapatos, o comer solos, o usar el baño sin que les ayuden, o escribir su nombre, o responderle al profesor cuando él o ella le habla, mirándolo a los ojos, o encontrar algo que hacer en el recreo o sentarse juiciosos en clase, o simplemente tener modales simples de compostura como no escupir o como no sacarse los mocos o sentarse apropiadamente. Todo esto se debe enseñar poco a poco en casa, porque ahora el maestro le toca todo ese trabajo. Un ejemplo trágico es que el padre puede estar preocupado por la presión de sus compañeros de colegio. Es tanto así que creen que el único camino es el colegio en casa, porque como hay tanta presión, entonces hagamos el colegio en casa. Pero debe dar temor si este padre no ha sido fiel, instruyendo a su hijo a través de los años acerca de la importancia de temer y confiar en Dios solamente. Por eso es tan importante la crianza, porque no importa el niño en dónde se encuentre, ya sea en casa o en el colegio, hay que estarle enseñando permanentemente de cómo debe enfrentar el pecado, cómo debe enfrentar la maldad. Los padres deben esforzarse por ser instrumentos fieles en las manos de Dios, educando a sus hijos según los principios bíblicos como nos los muestra el modelo de Deuteronomio 6. Y ellos están descuidando la responsabilidad a través de ser padres pasivos. Proverbios 24, 30 al 34 nos habla del perezoso. La pasividad, la pereza es condenada en las Escrituras. Criarlos es activo, continuo. Además es un imperativo, es un mandamiento, no es una opción, es algo que tiene que hacer. Esto no es un consejo.
No es una sugerencia, no es, vea, yo le sugiero que usted lo haga de esta forma. O si usted quiere, ¿por qué no lo hace así? No. O de pronto alguno está pensando, bueno, ¿y esto que usted me está diciendo, cómo se compara con los libros de psicología? O de pronto, ¿cómo comparo lo que usted me está diciendo con lo que hizo mi padre conmigo? O cómo mis padres me están diciendo que debo criar a mis hijos. O si es conveniente, o si es fácil. O si de pronto va y compara lo que dice la Escritura con los expertos, llamados expertos. Dios nos está ordenando a los padres a que críen a sus hijos, y Él les da toda la autoridad para hacer eso. No necesita permiso de nadie. Debe traerlos de forma activa, continua y con autoridad. Esa es la esencia de esa dirección de Dios. ¿Y cómo ejecuta ahora esa dirección de Dios? Criadlos, dice el texto 6:4, criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Debe entender estas palabras que tenemos acá en Efesios 6:4 para cumplir las instrucciones de Dios. Y son estas dos palabras, disciplina e instrucción. Disciplina es una palabra que tiene más de un uso en el griego, y en el contexto de 6:4 puede explicarse mejor como entrenamiento. Los padres deben entrenar sistemáticamente a sus hijos. Los métodos o herramientas utilizados para cumplir la intención de ese término incluyen reglas, directrices, restricciones, recompensa, corrección y estructura. Todo eso está incluido en el entrenamiento. En este entrenamiento, lo que hace es darle un marco sobre el cual puede construir buenos hábitos de una vida para sus hijos. Son como el coach, el entrenador de un equipo. Mis hijos jugaron diferentes deportes, béisbol, fútbol americano, y recuerdo los entrenadores y es algo impresionante. Ellos jugaban todos los días y los entrenadores estaban con ellos desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde, trabaje, sin descanso. Eso es. Hay que trabajar y trabajar para poder lograr lo que se espera. Nosotros, muy fácil, si yo hubiera querido hacer eso, tal vez lo hubiera hecho un par de días y ya estaba. Nosotros los entregábamos al entrenador y el entrenador los ponía a trabajar, pero esa es la responsabilidad de nosotros como padres en la crianza. Es nuestra responsabilidad de trabajar con ellos. Los padres deben examinar las áreas de la vida de un niño, tales como la rutina diaria, el uso del tiempo, las relaciones, las responsabilidades, con el fin de ayudarles a aprender el comportamiento, las decisiones sabias que deben tomar. Una clave en la depravación de los hijos es su ingenuidad. Los niños carecen de entendimiento y eso debe tenerlo clave. Salomón lo dice, distinguí entre los muchachos un joven falto de juicio. Eso es lo que pasa con los jóvenes. No han desarrollado todavía su mente completamente. Les falta. Uno cree que eso ya lo sabe todo. Y él es el que inclusive en algunas ocasiones el que lleva el control de la familia. Y no son ellos, son los padres. Él es un niño. Y muchas veces se precipitan al mal. Proverbios 22:3 dice, el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados. Ellos no saben cómo usar su tiempo libre sabiamente. Hay que enseñarles. Necesitan que los padres les eduquen, enseñarles a cómo vivir de una manera prudente, ayudarles a crecer. Y eso es necesario y se hace a través de reglas en la casa. Un conjunto de reglas, de directrices, de restricciones, que por supuesto no se adapta a todas las familias. Cada familia es diferente. Dios les da a cada familia un grupo de padres para criarlos, guiarlos, con la sabiduría que proviene de los principios bíblicos. Los padres entonces establecen y ajustan sus reglas de acuerdo a su conciencia. Es en la sumisión a ese entrenamiento que los niños necesitan aprender obediencia a la autoridad. La respuesta que la Escritura describe como el camino que los niños agradan al Señor nos la da Pablo en Colosenses 3:20. Hijos,
Sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Esto es un aspecto muy importante a recordar. La disciplina no es solo con el propósito de formar comportamiento de un niño. Es también el medio por el cual el padre señala a su hijo su necesidad de Cristo. Cuando el hijo no vive en los estándares que se le enseñan, esa es una oportunidad para explicar y para expander la necesidad de un Salvador. Cuando un niño falla, cuando un niño peca, ahí tenemos la oportunidad de enseñarles. En ese momento podemos mostrarles a Cristo y castigarlos. Castigarlos y mostrarles a Cristo, porque fallaron, pero tenemos la oportunidad de enseñarles. Una nota adicional sobre un aspecto muy importante del entrenamiento es la corrección. Eso significa el castigo por hacer lo que no es correcto. La corrección parental ayuda al niño a aprender una lección muy importante. Y es que las elecciones tienen consecuencias. En otras palabras, hay un principio de siembra y recoge, o siembra y cosecha. La corrección incluye el uso de la vara, pero no se limita a ella. Escuchen estos versículos, Proverbios 13:24 dice: el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Corrige a tu hijo mientras hay esperanza, dice Proverbios 19:18. Y el 23:13 dice: no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigará con vara y librará su alma del Seol. Y Proverbios 29:15: la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Aunque aquellos que no aman a Dios y su palabra dicen que usar la vara es anticuado o cruel, un padre cristiano debe ser obediente en esta área. Porque o si no hay que cortar esos versículos, quitarlos de las escrituras, porque ya no los necesitamos. Por supuesto, Dios odia el abuso infantil y también lo odian los padres cristianos, pero la corrección bíblica no se relaciona con el abuso infantil. Usar la vara de una manera bíblica y amorosa realmente demuestra que ama a su hijo. Usted puede ser tentado a abdicar, decir no voy a hacer esto para su formación, ya que a veces se demuestra que es una experiencia desagradable y lo es. A veces no queremos castigar a nuestros hijos. Algunos padres no quieren la molestia y se resisten porque los niños no quieren, o tal vez temen de alguna manera perjudicar las emociones del niño o la creatividad. De pronto los padres han leído encuestas que tratan de conectar la corrección con vara y las tendencias hacia la violencia. Tal vez sus padres no usaron el castigo bíblico, de pronto no lo usaron. Pero para ser un padre bíblico, para hacerlo de la manera que Dios nos describe acá, debe estar dispuesto a confiar en la palabra de Dios y ser obedientes en esta área. Y vamos a hablar un poco más adelante, otro domingo, acerca de eso. Y además debe instruirlos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. A diferencia del término general disciplina, esta palabra es un poco más específica. Literalmente lleva la idea de poner en la mente y a veces se traduce como amonestación. El apóstol Pablo elige este término bajo la inspiración del Espíritu Santo para transmitir la importancia de enseñar a nuestros hijos a través de la admonición verbal, el estímulo, el consejo y la advertencia. A través de esa forma instruimos a nuestros hijos sobre el carácter, sobre los hechos de Dios, sobre lo que Él requiere de nosotros. Y Proverbios 1:7 dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. La palabra de Dios es la herramienta que Él nos da para enseñar a nuestros hijos. Y con ella apelamos a ellos cuando se desvían de seguir el camino correcto. Esto es lo que hace
crianza del Señor. A medida que nuestros hijos maduran en el entendimiento, les enseñamos los grandes atributos de Dios. Les enseñamos nuestra respuesta a Él, cómo debe ser esa respuesta. También debe traer la verdad de su palabra para soportar las pruebas, las dificultades, la desobediencia. La Escritura es una espada poderosa que convence a una persona en el nivel más profundo. Los pensamientos e intenciones del corazón, dice Hebreos 4:12. Al educar a sus hijos debe haber un equilibrio apropiado entre la disciplina y la instrucción. El equilibrio va cambiando dependiendo de la edad, dependiendo de la responsabilidad del hijo. Cuanto más joven es el niño, más orientación y estructura necesitan. Cuando más viejo es el niño, un padre puede enseñar las verdades de la Escritura. Si mi hijo tiene 27 años. Si mi hijo tiene 27 años y está haciendo algo, yo no voy a ir a coger la vara. ¿Cómo voy a ir a coger la vara? No, él no es con vara. Eso no es sabio. Y de hecho, un niño de 12 años con la vara, no sé. Si por la gracia de Dios un niño llega al lugar de expresar una fe salvadora, la enseñanza que ha recibido de sus padres puede convertirse en sus propias convicciones interiores, que le van a ayudar a tomar decisiones responsables para sí mismo. Entonces hay niños que ya no es necesario castigar con la vara, solamente con esas instrucciones es suficiente. No necesita castigar a un adulto con la vara, pero a los niños hay que hacerlos desde pequeños, porque es cuando más necesitan esa estructura. Bueno, resumiendo un poco, la meta de los padres es agradar a Dios, siendo fieles en educar activamente a sus hijos de acuerdo con los principios bíblicos. Este objetivo se basa en la visión de Dios. Esta es la visión que Dios nos da a todas las personas, incluidos nuestros hijos. Hay que recordar que son pecadores. Nuestra meta también está fundada en las instrucciones de Dios a los padres, y es traer a los niños a la disciplina y a la instrucción del Señor. Hay un pensamiento que vale la pena repetir, y es: nuestra disciplina e instrucción no son solamente el propósito de confirmar a nuestros niños a ciertos estándares externos de comportamiento. Esa no es la idea. Nuestro deseo como padres cristianos no es simplemente ver a nuestros hijos comportarse correctamente. Y nunca debemos poner nuestra confianza en el comportamiento de ellos o asumir que el comportamiento sabio equivale a una relación con Cristo. Yo les digo, nuestros hijos necesitan entender esto, que son pecadores y que hay unas directrices que nos han sido dadas por Dios para criarlos en la instrucción del Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que nos alientas y nos ayudas a ver esta importancia de la crianza de nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos, a ser esos instrumentos que tú nos has dejado en este mundo para criar a nuestros hijos. Aquellos que tienen hijos pequeños, Señor, yo oro para que tú les ayudes a ver estas instrucciones y que las apliquen en sus vidas. Y a nosotros, que ya no tenemos hijos, pero estamos todavía aquí en medio de esta congregación, ayúdanos, Señor, a ser de instrumentos para esas familias, para esos pequeños que están con nosotros. Ayudarles, Señor, a crecer en santidad, a crecer el entendimiento de quién es tu Hijo Jesucristo. Señor, a que algún día puedan llegar a decir: somos hijos de Dios. Ayúdanos, Señor, a evangelizar a nuestros hijos, a nuestros congregantes, a los hijos de nuestros congregantes, Señor. Sobrinos, a nietos, a todos aquellos que hacen parte de nuestro círculo. Esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.